Vamos a tomar 3 personajes. Usted tendrá tiempo en su casa si usted quiere y va a seguir escudriñando, analizando qué personajes bíblicos Dios le dio instrucciones claras y precisas y oyeron otra voz. Usted lo tiene en la Biblia, ahí está. ¿Está claro o no está claro? Si usted toma la Biblia y escudriña las Escrituras como Jesús mandó, usted se va a dar cuenta. Y usted dice, wow, pero yo creía que era tan santo o que era tan pegado de Dios. Y mira, oyó otra voz. La palabra de Dios dice que esté firme, mire que no caiga. Si alguien estaba cerca de Dios, era Luzbel. Y oyó otra voz. ¿Está escuchando? La voz del ego. ¿Está escuchando? Oyó otra voz y se desvió. Entonces tiene que estar pendiente, escudriñar las Escrituras, porque ellas te van a dar respuesta a muchas cosas y te van a ayudar a que cada día te afirme más. Confía en Dios, cree en Él con todo tu corazón y no te dejes llevar de tus emociones, de tus sensaciones, que la tiene, Dios te la dio, pero tú tienes que controlarla y la vas a controlar por medio del Espíritu Santo a través del conocimiento de la palabra que te dice qué hacer y qué no hacer. Tiene que estar muy claro allí. Estos personajes de los cuales vamos a hablar escucharon la instrucción de Dios muy clara, muy clara. Pero escucharon otra voz, y desobedecieron, haciendo todo lo contrario de lo que Dios le había ordenado. Pregúntele al que está a su lado, si Dios te dice algo, ¿lo vas a hacer? ¿Qué crees? Si Dios te dice algo, ¿lo vas a hacer? Tú puedes decir, sí, y está bien, eso es lo que tiene que ser. Pero Dios te manda para un lugar y llega el momento en que te cansa y consigue comprar la cosa más cercana. Dice, no, eso es muy lejos, aquí está más cerca. ¿Y si yo te mando para allá? Aleluya. Dios te mandó para allá. Tienes que ir por donde Dios te mandó, tienes que obedecer. Pero una voz te dice, no, pero si es lo mismo, aquí está más cerca. Entonces, si es lo mismo, ¿por qué Dios no te mandó ahí? Se trata de oír la voz de Dios y obedecerla. Número 1, vamos a hablar de Eva. Eva, ¿quién era Eva? Eva fue la primera mujer que Dios creó y la sacó de la costilla del hombre para dársela como ayuda idónea. ¿Está escuchando? ¿Cuál es la función de Eva? Y se llamará varona porque salió del varón. Si tiene su esposa al lado, dígale varona. Aleluya. Usted es una varona, dígale. ¿Por qué yo soy varona? Porque usted salió de mí, del varón. Así que con humildad tiene que entender eso. Eva era la esposa de Adán. Dios se la había hecho para que le ayudara, para que no estuviese solo. Y se hizo la primera obra de cirugía que jamás se haya hecho. Aleluya.
Puso sueño. No se conocía anestesia, nada de eso, pero Dios la usó y le puso sueño. Aleluya. Y hizo a Eva con un fin. Diga conmigo, todo lo que Dios hace tiene un propósito. Todo lo que pasa en tu vida, si viene de Dios, tiene un propósito. No lo que tú hagas, sino lo que hace Dios. Y si tú imitas a Dios, todo lo que tú hagas también tendrá un propósito, porque lo va a hacer conforme a la palabra de Dios. No lo va a hacer conforme a tu palabra, a tus deseos e inclinaciones. Y eso es lo que más nosotros hacemos, las cosas por nuestras emociones, nuestras inclinaciones y nuestros deseos. Eso es lo más que hacemos. Pero la palabra dice, reconócelo en todos tus caminos. Qué importante eso. Hay gente que le dice, ama de casa, dice, Señor, o le dice al esposo, ¿qué vamos a comer mañana? Pero no porque estén buscando dirección de Dios. Que vamos a comer mañana porque no hay que cocinar. Son dos cosas muy diferentes. Pero que usted tenga todo lo que te necesite para cocinar y diga, Señor, ¿y qué voy a comer mañana? Dame una idea, ¿qué puedo hacer? Eso es reconocerlo en todos sus caminos. Poner a Dios lo más insignificante. ¿Y para qué va a decirle a Dios si tú lo tienes todo? Es porque Él me lo dio todo y tengo que decirle a Él, compartir con Él todo lo que Él me da. ¿Está escuchando bien? Dígale, reconócelo en todos tus caminos. Y eso es oír su voz y obedecerle. Eva estaba muy clara de su responsabilidad y de lo que Dios había ordenado. Estaba muy clara porque Dios habló a Adán y Adán le transmitió a ella lo que Dios había dicho. Entonces Eva tuvo una conversación con Satanás, vuelto serpiente. Conversación que nunca debió haber tenido. ¿Está escuchando? Que nunca debió haber tenido, porque quien le dio la instrucción a ella fue su esposo. Y si tú quieres hablar de ese tema, vamos a buscar a Adán para que hable con él. Se aumenta muy chiquito. Pero ella tomó el control, como si ella fuese Adán. Ten cuidado, no tome el control que no te corresponda tomar. Nunca debió haber iniciado esa conversación, ni nunca debió haber escuchado la voz que le estaba hablando. Vamos a la parte bíblica. ¿Cómo fue esa conversación? En Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6, estos 6 versículos nos hablan de esa conversación. Presta atención, obsérvelo allí, abra su Biblia y lea, o en la pantalla lea versículo por versículo, para que usted no vaya a decir mañana que el pastor Guzmán dijo. El pastor Guzmán no dijo nada, él repitió lo que dice la Biblia. Dice, pero la serpiente era astuta. ¿Cómo era la serpiente? Astuta. Y no cualquier tipo de astucia. Dice, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Era superior a todos. ¿Está escuchando? La cual dijo a la mujer una pregunta. Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Quién dijo eso? La serpiente. Y eso era verdad. Eso era verdad. La serpiente entró con una pregunta que no era verdad, para inquietar a Eva a responder. Cuando a ti te dicen una mentira, usted tomó eso, usted de una vez va a responder, yo no tomé eso, porque usted no lo tomó. Pero es mejor que se quede callado. Palabra necia, oído sordo. Tú no tienes por qué preguntarme. Si me preguntó eso y yo no lo hice, no hay ningún problema. Investigue y va a ver quién lo hizo.
Esa fue la pregunta. Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente. ¿Tenía que responderle? No tenía que responderle. No. ¿Tú quieres saber si debemos comer o no? Vamos a hablar con Adán para que él hable contigo. Aleluya. Pero la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comáis de él, ni lo toquéis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Qué quiere decir eso? Dios está mintiendo. No vas a morir nada. Eso no es verdad. ¿Qué? No vas a morir. Versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ten cuidado con lo que tú quieres aprender y surgir más de lo que eres. No tenga un alto concepto mayor de ti mismo del que debe tener. Escucha bien. ¿Sabe Dios que el día que coma de él serán abiertos vuestros ojos? Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, el árbol codicioso para alcanzar la sabiduría y tomar de su fruto, y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. O sea, para darle al marido tuvo que irlo a buscar, ¿no? ¿Y por qué no lo buscó antes de responder? Lo buscó después que falló, que cometió el error. ¿Me estoy explicando? Y el marido, ¿qué hizo? Oyó otra voz también. Así como la esposa escuchó otra voz, él también escuchó la voz de la esposa. Cuando la esposa en primera instancia lo había escuchado a él. Porque Dios le había hablado a él. ¿Está escuchando lo que digo? Y él habló a su esposa. Y su esposa le había escuchado a él. Y él tenía que estar claro en eso. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. En el versículo 16 y 17 del capítulo anterior al 3, Dios le dio la instrucción clara: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Está escuchando? Una instrucción muy clara. De dos, acción. Todo puede comer y de este no va a comer. ¿Correcto? Dos acciones. De todo puede comer, pero de este no puede comer. ¿Está claro? ¿Seguro? Dios se lo dijo. Si comes, vas a morir. Si no comes, vas a vivir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la obediencia te hace vivir y la desobediencia te hace morir. Tienes que tener cuidado con la voz que escuchas. Entonces Eva escuchó la voz de la serpiente, la voz de la duda, la voz de la mentira. No escuche la voz de la duda, no escuche la voz de la mentira. Tiene que estar claro. ¿Cuál es la característica de esa voz? Siembra la duda. Te hace cuestionar, ¿está escuchando? Te hace cuestionar si Dios realmente dijo lo correcto o lo incorrecto. ¿Está escuchando? Te hace cuestionar sobre lo que Dios te dijo. Que ya tú sabes que Dios te lo dijo y que es así. Dios no te confunde. Pero el enemigo
sí te confunde. Mezcla la verdad con mentira para que pierda la claridad de la instrucción que se te ha dado. Te siembra la duda para que tú no confíes, para que tú desconfíes de Dios y no entienda que es un error lo que está cometiendo. Y te hace ver como que Dios te está escondiendo algo, como que Dios no te está hablando claro, y no es así. Dios te habla claro, y a medida que tú vayas obedeciendo, va aprendiendo más, y va aprendiendo más, y va aprendiendo más, y va aprendiendo más, y va creciendo más, porque la obediencia te lleva al éxito. Y eso es en todos los niveles. Los hombres aplican esto en todos los niveles. Su desobediencia fue oír la voz y obedecer, sin importar lo que le había dicho su creador. Su error fue escuchar, oír otra voz, sin tomar en cuenta, sin importarle la voz de su creador. Dios te habla a través de su palabra, pero tú no tomas en cuenta su palabra. Qué importante cuando alguien en un trabajo, en los estudios, en algún programa de compromiso, de desarrollo, en cualquier actividad que tú vayas a ejercer, tú consultes con la palabra de Dios, a ver si está bien o está mal. Tú no tomas en cuenta a Dios y cree que es una oportunidad, y es un tremendo error. El mundo te va a plantear muchas cosas, pero tú tienes que saber si lo que va a hacer es lo correcto o no, porque tú estás como oveja en medio de lobos, y el príncipe de este mundo es Satanás, pero tu príncipe y tu rey se llama Jesucristo, y tú oyes la voz de Jesucristo, no la voz del mundo. Tienes que servirme, tienes que amarme, tienes que estar en tu iglesia, eres parte del cuerpo de Cristo. ¿Y por qué no vienes el domingo a la iglesia? No, hermano, porque me salió un trabajo y el jefe me dijo, o sea, que tú oyes la voz del jefe y no la de Dios. Fíjate qué sencillo es. Mira qué sencillo es. ¿Cuál voz debe oír primero? ¿La del jefe o la de Dios? Fíjate qué sencillo. Lo que único yo te puedo decir es, porque leo la palabra, que Dios no te va a quedar mal. Que no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dios no te va a fallar, porque no es su naturaleza, ni tampoco Él comete errores. Dios va a cumplir su palabra si tú le obedeces, si tú escuchas su voz. Eva comió del fruto prohibido, que Dios dijo no comáis, y ella misma lo dijo, que Dios había dicho que no comiera, ¿sí o no? Viste que sí tenía la instrucción clara, viste que sí sabía. Entonces hay cosas que nosotros hacemos que lo sabemos, que no debemos hacerlo, y el enemigo nos impulsa a que lo hagamos desobedeciendo la voz de Dios y que escuchemos la voz de Él. Tenemos que estar claros en las cosas. Eva comió del fruto prohibido. Consecuencia, perdió su posición, perdió su comunión íntima con Dios, terrible, y fue expulsada del lugar de la bendición. Cuando tú no obedeces a Dios, estás lejos del lugar de la bendición. Aunque tú creas que estás con la bendición, eso es temporal.
Por eso no es importante de un todo tu principio, sino tu final. Tu final. Número 2, un hombre que se llamaba Saúl estaba en el anonimato. Nadie sabía de él, pero Dios lo hizo rey de Israel. Cuando Israel pidió rey, Dios escogió a Saúl. Saúl no estaba en la lista, pero Dios lo puso en la lista. Usted no está en la lista, pero Dios lo puso en la lista. Dios lo trajo y lo puso usted en el lugar que usted tiene que estar. Pero Dios fue el que hizo eso y lo puso para que usted escuche la voz de Dios, porque Él es su guía. Pero Satanás quiere que usted escuche la voz de Él, que no es su guía. En 1 Samuel capítulo 15 versículo 3, allí Dios le da una instrucción. Ya el rey está bajo la dirección de Dios, gobierna a Israel. Dios le da una instrucción y dice: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Esa fue la instrucción muy clara. ¿Qué escuchó Saúl? Él fue a hacer lo que Dios le dijo, pero no escuchó la voz de Dios para hacer lo que Dios le dijo. Escuchó otra voz que le dijo: tú puedes hacerlo de una forma mejor. Tú tienes una mejor idea. Vas a tener usted una mejor idea que Dios. ¿Podrá usted hacer la cosa mejor que Dios? Conviene que siga sus instrucciones. Pero Saúl, siendo un rey, habiéndolo puesto Dios, no siguió las instrucciones de Dios. Se creyó grande y pensó que yo tengo una mejor idea. Dios nos ayude. Ninguno tenemos una mejor idea que Dios. Necesitamos su ayuda. Esa fue la característica de esta voz. Te hace sentir, o le hizo sentir a Saúl, que tenía razón, que su razonamiento era mejor que el de Dios, para no obedecer ni darle importancia a lo que Dios le había mandado hacer. Cuando tú escuchas otra voz de lo que Dios te dice, no le va a dar importancia, no le va a dar valor a lo que Dios te ha dicho, pues está escuchando otra voz. ¿Cree que es más inteligente? Porque así suena, como que es más inteligente, porque esa voz como que le dio una idea más sagaz. Eso te hace creer una idea mejor, más útil que la que Dios te está dando. Y cree que va a quedar muy bien. Y es posible que quede bien con el hombre, pero no va a quedar bien con Dios. Y mejor es quedar mal con el hombre y quedar bien con Dios, porque a la final Dios te va a respaldar y te va a responder. Saúl quiso quedar mejor con el hombre. Tremendo eso. Entonces te convierte en hacer la mitad de las instrucciones que te dan. La mitad de las instrucciones. Porque tú te crees que es muy inteligente, le añade, le quita, y a la palabra de Dios no le puede quitar ni le puede añadir. Ya Dios dijo, y si ya Dios dijo hay que hacer, si ya Dios habló hay que seguir las instrucciones. Pero él trató de modificar lo que Dios había dicho, porque le sobrevino a él una inteligencia mayor, según él. Entonces, al oír otra voz, su desobediencia fue perdonar al rey Agag, y se quedó con lo mejor de las ovejas y las vacas. Entonces trajo consecuencia. No hizo lo que Dios le dijo que debía hacer.
Si Dios te dice, destruye todo eso, ¿cuál es tu deber? Destruir todo lo que Dios te dice. Porque tú eres su siervo, su sierva. No esté clasificando. Dios no te mandó a clasificar. Dios te mandó a barrer todo. Y tienes que barrerlo todo. Así tú crees que, y voy a barrer esto, y eso vale. Dios dijo que había que votarlo, hay que votarlo. Porque quizás tú tienes en la mente que vale, pero Dios dice, no, eso no va a valer nada. Bótalo, que yo te voy a dar algo 1000 veces mejor. Bótalo, aunque esté buenito, eso está usado, bótalo, yo te voy a dar algo nuevo. Aleluya. Y actualizado. Muy triste y lamentable. Consecuencia de no oír Saúl la voz de Dios. Escucha bien, consecuencia de no oír Saúl la voz de Dios. Dios lo desechó. Saúl fue desechado por Dios. Perdió su reinado, su autoridad. Todo el propósito que Dios tenía para él, él mismo lo desvió, él mismo lo destruyó por oír otra voz. Dile al que está a tu lado, ten cuidado con destruir lo que Dios tiene para ti por oír otra voz. Dígaselo a sí mismo. Ten cuidado con destruir lo que Dios tiene para ti por oír otra voz. No es Dios que lo va a destruir, eres tú que lo va a destruir. Dios no te destruye, tú eres el que te destruye. ¿Estás escuchando? Dios no te quita del medio, tú eres el que te quita del medio. Todo lo contrario, Dios quiere ponerte en el medio para que todo el mundo te vea y honrarte y bendecirte y prosperarte. Eso quiere Dios. Pero tú escuchas otra voz. Te tienen alto en el negocio, te tienen alto en la empresa y tú escuchas otra voz. Ay, tú estás muy necesitado, llévate eso. Y te tienen en estima, pierde el puesto, pierde el trabajo y puede ir hasta la cárcel por oír otra voz. No sé si me estoy explicando. Usted tiene que ser claro en la voz que escucha. Número 3, Moisés. Wow, Moisés. ¿Está escuchando? Moisés era el hombre prototipo de Cristo, hermano. Moisés escribió el Pentateuco. Moisés escribió las leyes, la ley de convivencia, las mejores leyes jamás vistas en el mundo, las que nos ríen, mejor que la encíclica romana, que todo. Moisés escribió las mejores leyes. ¿Por qué la escribió? Él escribió, pero Dios fue quien se la dio. En otras palabras, él la llevó al pueblo, pero Dios fue que se la entregó. Aleluya. Moisés tenía que oír la voz de Dios. Número capítulo 20, versículo 8. Dios le dio instrucción a Moisés. Se la dio bien clara. Toma la vara y habla a la peña a vista de ellos y ella dará su agua. ¿Qué tenía que hacer Moisés? Llama al pueblo, vengan, para que vean, porque digo, a la vista de ellos. Vengan todos y vean lo que va a pasar aquí. Toma la vara y toca la peña. A salir agua. ¿Eso era todo? ¿O no era todo? Toca la vara delante de todo, o sea, toma la vara delante de todo, toca la peña y va a salir agua. Dios no le dijo, agarra la vara y cale a varazo a la peña. Y que todos vean para que salga agua. Dios le dijo eso. Dios no le dijo eso. Dios no le dijo eso. Las características de la voz de Dios cuando nos habla. Tenemos que estar claros. Es para que
nosotros seamos obedientes, para que nosotros entendamos el propósito, y habla muy definido y muy claro. Pero la voz que escuchó Moisés no fue la voz que habló claro. La voz que escuchó Moisés fue la voz de, diga conmigo, no aguanto más. Esa fue la voz que escuchó Moisés. No aguanto más. La voz de la ira, la voz del cansancio, la voz de la frustración. Ya me tienen hasta la coronilla este pueblo. Me tienen cansado. Todo el mundo chillando. Todo el mundo quejándose. Que qué van a comer. Y después que si van a comer lo mismo. ¿No ves que estamos en un desierto? Dele gracias a Dios que aparece hamburguesa, pan y carne. Aleluya. No, querían ver que tomate, pepino. Aleluya. Querían ketchup. No, estamos cansados de esa hamburguesa pelada, sin nada. La primera hamburguesa, codornices. ¿De qué la quieres? De codornices y con pan. Aleluya. Ya Moisés estaba en una forma muy triste. Y esa es la voz que aparece cuando tú estás cansado, frustrado, molesto. A pesar de las instrucciones que Dios te da, de oír siempre lo mismo, todos los días lo mismo. ¿A cuántos de ustedes le ha pasado eso? Dice, ya estoy cansado de oír lo mismo. Siempre lo mismo. Dígame, un tiqui, 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 tiqui. ¡Wow! ¿Ah? Todo el tiempo lo mismo. La mamá dice, usted todo el tiempo me pide a mí, pídale a su papá. Y cuando voy a traerlo con una vara ya está bueno. No le dije que no me pida a mí, que le pida a su papá. Esa es la voz que aparece cuando la gente o la circunstancia siempre son lo mismo. Usted se fastidia, se cansa y te hace actuar con impulso negativo porque está cansado de oír lo mismo. Pierde el control. Te hace hacer la cosa rápida que ni te da cuenta. Dios mío, y lo hice, sí, pero no te diste ni cuenta. Porque estaba tan fastidiado, tan cansado, tan molesto que te cegaste. ¿Está escuchando lo que digo? Y determina pensar otra cosa y lo menos que piensa es hacer lo que Dios te dijo que hiciera. Eso ni lo piensa, ni lo medita, ni lo toma en cuenta. Cambia tu enfoque. Te hace mirar el problema, te hace mirar a la gente que te molestan, que te fastidian. En lugar de mirar las instrucciones de Dios, mira las instrucciones de Dios. No importa quién te fastidie, no importa quién te moleste, no importa quién te agite. Mira las instrucciones de Dios. No te detengas de mirar lo que Dios dice, qué es lo que tienes que hacer para hacerlo. No ignores las instrucciones de Dios, no te desvíes de ellas. Y no estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de Moisés. De un hombre que habló con Dios. Usted nunca ha hablado con Dios como habló Moisés. Pero tiene que tener cuidado. Hubo algo que molestó a Moisés. La indiferencia del pueblo. Cuando Moisés bajó, venía con la tabla
Y vuelve ese reoro. ¿Qué hizo con la tabla? Se la tiró encima y tuvo que volver para atrás otra vez a ayunar. O sea, tiene que tener cuidado cuando la gente hace las cosas que no debe hacer ni son las instrucciones que se le están dando. Hay personas que te hacen perder la paciencia. Tienes que tener cuidado, la voz te susurra y te dice que no tienes tiempo para oír lo que Dios te dijo que tenía que hacer. Tienes que tener cuidado. Y hace las cosas de manera brusca, en la forma que tú crees y crees que tu inteligencia es la que va a hacer para dar buenos resultados. ¿Qué hizo Moisés? Dice la Biblia que Moisés es triste y lamentable. Llamó a la gente. La llamó, vénganse, vean. ¿Y qué hizo con la vara? Tocó la peña, la golpeó. Se sentía herido, dolido, molesto de tanto la gente hablarle que si se iban a morir de la sed, que si Dios lo trajo para que se murieran, cuando él sabía que Dios iba a responder. No permita que la gente destruya el plan que Dios tiene para tu vida. ¿Está escuchando? El plan de Dios era que Moisés llegara a la tierra. Moisés no pudo llegar y entrar a la tierra. ¿Está escuchando? Su desobediencia lo llevó a perder, llegar y entrar a la tierra. Y era Moisés. Dios no acepta que tú no sigas sus instrucciones. No importa tu nivel académico, no importa tu capacidad, no importan tus recursos. Tú tienes que hacer lo que tú dices que va a hacer el Señor. Yo te voy a servir, voy a hacer tu voluntad. Pues inclínate a hacer eso. Por encima de todos los obstáculos que se presenten, la molestia y las dificultades. Porque esas fueron las consecuencias. Y muy triste y muy lamentable. Cuando tú no escuchas la voz de Dios. El recorrido eran 11 días. Y tú te imaginas que algo que tú vayas a hacer en 11 días te cueste trabajar 40 años para verlo. ¿Está escuchando bien lo que estoy diciendo? 11 días te cueste 40 años. No lo provocó Dios. ¿Quién lo provocó? Ellos mismos, escuchando otras voces, que no era la voz de Dios. Porque Dios, su propósito y su plan y su causa por lo cual pidió que lo liberaran era para que le rindieran culto, fiesta en el desierto. Cuando tú le dices a una gente que está en la ciudad, que está donde está todo, que se vayan para el monte a hacer fiesta, donde no hay agua, no hay luz, no hay provisión ni nada. ¿Y cómo vamos a hacer fiesta ahí? Porque Dios quería enseñarlo que Él proveía más que los egipcios, que Él era un Dios de mayor abundancia que ellos, y Dios tenía mejor riqueza para ellos que la que proveían los egipcios. Y así te lo dice a ti hoy. Dios tiene mayor riqueza para ti que la que produce el mundo. Y así lo dijo el salmista, de una forma clara. Dios trajo a mi corazón alegría y gozo más que la de ellos cuando estaban con su mosto. Lo que el pecador y el mundo Egipto pueden llamar como algo grandioso y bello de fiesta, de compartimiento, no tiene comparación con el gozo del Espíritu Santo que Dios pone en tu vida, con un espíritu que te eleva y te lleva al idioma de Dios. No tiene comparación.
No es cualquier cosa. Moisés perdió todas esas bendiciones. El agua salió de la roca. No dejó de que no iba a salir, salió. Pero Moisés perdió el privilegio de entrar a la tierra prometida. No entró. Y su ministerio terminó antes de tiempo. Diga antes de tiempo. Diga antes de tiempo. Moisés no obedeció y vivió menos. Y detuvo su ministerio. Muchas personas detienen su ministerio, viven menos, pastores, evangelistas, profetas, maestros, porque no siguen las instrucciones. Tiene que seguir las instrucciones porque es lo que te va a dar el éxito en la vida. El éxito de nuestro servicio no depende cuando nosotros queramos hacer las cosas. Depende de nuestra fidelidad a las instrucciones que Dios nos da. Porque ya hemos declarado que vamos a ser obedientes a Él. Nadie nos lo está imponiendo. Nosotros mismos estamos aceptando y declarando: Señor, te voy a obedecer. Y eso es lo que vemos en toda la palabra de muchos hombres de Dios que no obedecieron lo que ellos dijeron que iban a obedecer. Y eso no es nuevo. Hoy en día en nuestra iglesia, en diferentes países, la persona dice: Señor, te voy a obedecer si tú me ayudas, si tú me bendices. Dios lo bendice y se olvidan. Y si tiene que morir como los primeros cristianos por obedecer, va a morir por una buena causa. Va a decir: murió porque obedeció. Y no que diga murió porque desobedeció. ¿Cuál de las dos prefiere? ¿Morir con obediencia porque escuchaste la voz correcta y la cumpliste, o oír la voz incorrecta y cumplirla y morir por eso? ¿Cuál de las dos cosas te gustaría? El Señor dijo: obedecer es mejor que cualquier sacrificio. De nada vale tu sacrificio si no obedece. Es mejor obedecer. ¿Pero por qué, pastor? Porque cuando tú obedeces, ya el obedecer es un sacrificio. Levanta tus manos. Habla con el Señor. Basado en la palabra que ha oído hoy, levanta tus dos manos bien altas. Señor, quiero servirte. Dilo: quiero servirte. Quiero hacer tu voluntad. Quiero agradarte. Señor, perdóname. Perdóname. Quiero ser estricto ante lo que tú me dices que haga. No se trata de hacer mi voluntad, se trata de hacer la tuya. Guíame conforme a tus consejos. Que mis emociones y mis deseos no gobiernen mi vida. Que sean tus instrucciones, tu palabra, que gobierne mi vida. Gobierna mi vida, Señor. No es mi voluntad, es tu voluntad. Ora en el Espíritu. Ora en el Espíritu, que tu espíritu se conecte con el Espíritu de Dios. Ora en el Espíritu. Es importante eso, que tú ores en el Espíritu. Mientras tú ores en el Espíritu, aquellos que están en sus hogares, ustedes que están allá, Dios quiere que ustedes oigan su palabra. Él dice: vayan y prediquen el evangelio por todo el mundo. El que cree esa palabra, que obedece esa palabra, será salvo. El que no la obedece será condenado. Dios quiere que usted sea salvo. Dios no quiere su condena. Dios quiere que usted se salve. Él no vino a condenar, Él vino a salvar. Pero eso depende de usted. Salvarse o condenarse, depende de usted. ¿Qué depende? Que usted diga: yo quiero a Jesús. Eso salva, porque Él es el Salvador. Si usted renuncia y no quiere a Jesús, ya usted es condenado. Eso dice la palabra, porque no ha querido en el Hijo de Dios que Él ha enviado. Así que hoy yo le invito a que acepte a Jesús. Tome su mano derecha, llévela a su corazón, levante su mano izquierda y diga conmigo: Señor Jesús,
te recibo en mi corazón. Pido perdón por mis pecados. Quiero amarte, quiero servirte, quiero hacer tu voluntad. Perdóname, Señor. Quiero agradarte a ti, quiero oír tu voz y quiero cumplir tu palabra. Ayúdame para hacerlo. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios ha prometido ayudarte y lo va a hacer. Si usted hizo esta oración con nosotros hoy, vaya al teléfono, comuníquese con nosotros. Alguien le va a ayudar. Lea la Biblia, que es importantísimo. Ore, hable a Dios con sus propias palabras y hágalo en el nombre de Jesús, y Dios le va a bendecir grandemente. Si usted llegara a morir mañana o pasado y usted hizo esta decisión, usted irá al cielo y Dios le dirá: vení, bendito es mi Padre, que decidiste oír mi voz y obedecerla. Que Dios les bendiga, es mi deseo y mi oración.